Y vamos a comentar un poquito las opciones que tenemos para cargar un vehículo eléctrico en casa. Y claro, no hay una solución única para todos los perfiles. Cada perfil pues puede optar por distintas opciones y vamos a intentar comentar aquí. Os pongo un poco en contexto. Yo en 2017 compré una moto eléctrica e instalé un cargador en el garaje, que no era un wallbox, que era algo tan sencillo como una toma de luz, una toma Schuko con la que enchufamos la tostadora o el microondas, llevando un cable desde la casa hasta el garaje, montando un cuadro eléctrico para proteger un poquito la instalación, aunque realmente ya está protegida en la propia vivienda, porque no deja de ser una toma más de enchufe que sacas de un magneto térmico que va independiente al resto de instalación eléctrica, para independizarla, ¿vale? Tiré un cable de 2 milímetros y medio, 2,5 milímetros de sección. ¿Por qué? Porque los cargadores que yo usaba en ese momento cargaban una potencia de 2 kilovatios, 2,5 kilovatios, básicamente una potencia que con un cable de 2,5 era más que suficiente. De 2,5 aguanta, se supone, que 16 amperios, 3,6 kilovatios. Pero claro, aquí también está el tema de la distancia. Una distancia de perfectamente 40 metros de cable, son 6 plantas las que hay que bajar, unos 20 metros y otros 20 metros más hasta llegar a lo que es la plaza de garaje. Aún así, 40 metros, si no vas a cargar a más de 2 con 2,5, es suficiente. De hecho, he estado usando mucho tiempo y no había ningún problema. Posteriormente compré un Hyundai Ioniq en 2019, con el cual ya tenía el tema de necesidad de cargar bastante más potencia, más kilovatios, aunque tampoco mucho, porque la batería de este coche de Ioniq tenía 28 kilovatios y tenía un cargador que me cargaba hasta prácticamente 3 kilovatios, quizá un poco menos, pero más o menos 3 kilovatios, y yo nunca consumía ni mucho menos el 100% de la batería. Bueno, en algún momento podría mejor cargar la batería entera si llegaba algún día muy justito, pero no era lo habitual. Lo habitual era llegar con el 15-20% en el peor de los casos. Pues sí que está ahí, sí. Me acaba de avisar Waze de que había un policía oculto y efectivamente sigue ahí, así que vamos a indicárselo. Así que gracias. Bueno, continuamos. Como decía, con el Ioniq, con una carga de casi 3 kilovatios en 8 horas, que era el tramo de tarifa nocturna de aquella época ahora, me encontraba con la situación de que en 8 horas cargaba, como digo, 22-23 kilovatios, que era prácticamente el 80-85%, 80% incluso, de la batería de ese coche, con lo cual no necesitaba más potencia para cargar, con lo cual no necesitaba un wallbox. Si tu uso, cuando ya nos hablamos de coche eléctrico, tenemos que pensar en kilovatios, el tiempo también es fundamental, es importante, y sobre todo en nuestras necesidades, como comento. Si haces 80, 100, 150 kilómetros diarios, no te va a hacer falta prácticamente un wallbox. Otra cosa es que no sea recomendable, que eso lo diré ahora. Pero no te va a hacer falta un wallbox en cuanto a potencia. ¿Por qué? Porque con 3 kilovatios en 5 horas le has metido al coche, 5 o 6 horas, le has metido al coche para hacer 100 kilómetros, que es el recorrido medio diario, incluso menos, de este país. ¿Qué ocurre? Si algún día necesitas recargar más kilómetros porque ese día llegamos justito, pues te hará falta a lo mejor 2 noches para recuperar el 100% de batería o el 80% de batería, si necesitas recargar, porque te hace falta más tiempo. Después, en 2024, estuve así con ese cargador de tipo Schuko, cargador ocasional que se llama, pues prácticamente 4 años. Hay muchos que recomendarán el wallbox por seguridad, y sí, es verdad, aporta más seguridad el wallbox, además de la carga dinámica, que ahora comentaré también. Pero realmente, si montas una instalación buena, tienes una toma Schuko buena. En mi caso compré un carril de ABB y de Legrand. De hecho el de Legrand me falló a los 2 años y pico,
y se calentaba y el cargador tenía en la toma Shuko un detector de temperatura que si veía que superaba cierta temperatura pues dejaba de cargar. Y de hecho llegó un momento que vi que me estaba dando problemas de que se paraba el cargar, investigué un poquito y averigüé que ese era el problema. Que el problema era ese, que cuando me empezó a fallar lo que es la toma del cuadro, la cambié y volvió a funcionar perfectamente. Y así estuve otro tanto tiempo más. Como digo, lo recomendable es un wallbox, pero no es imprescindible, y sobre todo si tu presupuesto es bajo y no te quieres gastar lo que vale un wallbox, que no son baratos. No es imprescindible siempre y cuando la instalación eléctrica sea buena, la toma que utilices sea buena, no sea de estas que tienen 20 años, las viviendas que algunas las tienen hace 20 años, que en teoría te dicen que según normativa soporta 3,6 kilovatios, pero claro, lo soporta 5 o 10 minutos o menos incluso en una situación normal, ¿no? Nunca se ha estimado el uso de una toma de enchufe para que consuma 2,5 o 3 kilovatios durante 8 horas continuadas, ¿no? La acumulación de calor obviamente es importante. Pero como digo, yo estuve 4 años con el wallbox, con el toma Shuko, con el Ioniq, y claro, cuando me cambié a otro coche ya las cosas cambian. Cambié al iWays U5 allá en el 2023-24, no me acuerdo, más o menos. Y claro, ese coche tiene 60 kilovatios de batería. Ese coche además consumía bastante y eran muchos los días en los cuales llegaba a casa con el 15, 20, 25% de batería. Claro, con una toma Shuko me daba para cargar 40% de batería, quizá eran 3 por 8, 24, incluso menos, incluso un 35% de batería. Obviamente ya se me quedaba corto. Entonces ahí tuve que instalar un wallbox que además instalé con control dinámico de potencia. Y esto que digo lo recomiendo encarecidamente al que monte un wallbox, lo monte con la potencia que lo monte y lo monte para la necesidad que lo monte. ¿Por qué? Porque así no te hará falta subir de potencia en exceso en la vivienda para cubrir cuando haya un consumo de hogar excesivo y a la vez estés cargando el coche. Me imagino que la mayoría que estáis viendo este vídeo ya sabéis lo que es el control dinámico de potencia, pero yo lo explico. El control dinámico de potencia adapta la potencia, o sea, la cantidad de kilovatios que le manda al coche en función de la demanda de energía que esté teniendo la casa, y lo hace además en tiempo real. O sea, yo tengo contratado 5 kilovatios y no tengo ningún consumo en la vivienda, prácticamente ninguno, pues le manda 5 kilovatios o 4,5 si tengo 500 vatios de las luces, el frigorífico o poco más, ¿no? Le manda 4,5 kilovatios. Ahora yo enciendo el termoeléctrico, que me consume 2 kilovatios, que significa automáticamente me va a bajar la potencia del coche, que le da al coche esos 2 kilovatios para evitar que la luz salte. Ventajas de ese control dinámico de potencia, que voy a poder usar siempre la potencia máxima en todo momento, evitando saltos de luz, que se salte la luz, y como digo, aprovechando la potencia máxima. Si tengo 4 kilovatios contratados y de noche prácticamente no tengo consumo, pues en 8 horas podré meterle 32 kilovatios al coche. 32 kilovatios es prácticamente para hacer 200 kilómetros al día, con lo cual quizá no te haga falta subir potencia. Si en algún momento por la noche o tienes un termoeléctrico y aprovechas la tarifa nocturna para cargar el termoeléctrico, por ejemplo, ya tendrías que estar adecuando la potencia del coche y restando esos 2 kilovatios si no quieres que te salte la luz. Pero claro, el termo no está a las 8 horas calentando agua, está a lo mejor 2 o 3 horas calentando agua, y obviamente te es un coñazo tener que estar constantemente controlando esa potencia, con lo cual el control dinámico de potencia se hace siempre recomendable. Sobre los wallbox, una recomendación que me dijo el instalador, aunque yo sabía, tú puedes contratar hasta 7,4, o sea, tú puedes cargar con un wallbox hasta 7,4 kilovatios de potencia. La normativa implica que con un cable de 6 milímetros te dice que es suficiente para cargar a 7 kilovatios, te es suficiente. Pero claro, la normativa cuando la sacan
no intuye, no tiene el tipo de uso que se hace en un coche eléctrico, que es estar cargando durante 8 horas o 6 horas o 5 horas esos 7,4 kilovatios de forma continuada. ¿Qué ocurre? Esa normativa no está adaptada o no está pensada para el uso actual de esa potencia durante un largo tiempo prolongado de uso. Con lo cual, mi recomendación, sobre todo además por la diferencia de precio, es que si vas a contratar una potencia alta para cargar el coche a la máxima potencia, cosa que en mi caso lo tengo así, porque en muchas noches me hace falta cargar, o sea, llego al 20 y necesito cargar hasta el 100 porque el día siguiente voy a volver a gastar otra vez toda la autonomía del vehículo, pues yo monté un cable de 10 milímetros y con eso no he tenido ningún tipo de problema. Es importante sobredimensionar la instalación eléctrica para no tener problemas. La normativa habla de mínimos, recomienda siempre un mínimo. Si metes un poco más de cable no pasa absolutamente nada. Otro tema, para el control dinámico de potencia se requiere de un cable de datos que depende del cargador. Algunos usan 4 hilos, otros usan 2 y algunos, como el V2C por ejemplo, usan 8 hilos. Si quieres usar la pinza que viene con el cargador, usa un cable Ethernet, que además lo conectas con un conector RJ45, tanto en un lado como en el otro lado del cable, cuando ya estás, digamos, en el cuadro eléctrico. Recomendable tirar un cable Ethernet. ¿Puedes tirar un cable de 2 o de 4 de telefónico? Sí, pero no en todos los cables te va a funcionar. A mí concretamente, con el Orbis, me funcionaba perfectamente con un cable de 4 hilos, del cual se usaban un par nada más, 2 hilos nada más. Me funcionaba perfectamente, pero cuando cambié a V2C, el V2C tiene otros requerimientos que me pedía un cable de 8 hilos o montar una pinza distinta de la que venía con el cargador, cosa que tuve que hacer para evitar tirar el cable. Esa pinza tenía que ir alimentada en donde está el cuadro de contadores con un cable que salga de la bornera, y una vez ya hecho esa instalación, pues ya pude tener el control dinámico de potencia funcionando perfectamente. Ahora voy a contar el por qué cambié de Orbis a V2C. El Orbis me funcionaba perfectamente, no me dio ningún problema. Al principio me dio un problema con el control dinámico de potencia. Me llamaron, o sea, llamé al servicio técnico, me insistían en que si era cosa del... Vamos a poner un poquito bajito. Que si era cosa de la instalación eléctrica que me hubiera hecho mi instalador. Y venían, te cobraban la visita, cosa que me parece muy razonable, pero después de contarles las circunstancias, vinieron y efectivamente no era un problema ni de la pinza ni de mi instalación, era un problema de la placa. Tuvieron que cambiar la placa y a partir de ahí ya funcionó perfectamente el año y medio más o menos que lo tuve. ¿Por qué he cambiado V2C? Porque ya cambié también al Tesla, salió un modelo V2C con el pulsador en el cable del propio que venía con el propio cargador. Era bastante más cómodo, pero principalmente porque la instalación era mínima y aproveché la subvención del MOVES, que aún no he cobrado, pero espero cobrarla, para subvencionar prácticamente toda la instalación del cargador. Y además, como me hacía falta otro Wallbox para otra ubicación, pues ya tengo guardado el Orbis para esta otra ubicación. Aparte, ventajas del V2C: se integra perfectamente con fotovoltaica y solar, pero se integra aunque tengas un inversor normal. Eso sí, para la medición debes de usar una pinza medidora Shelly con dos pinzas, una que te mide el consumo global de la vivienda y otra que te mide la aportación de la fotovoltaica al consumo. Te hace una resta y esa producción solar es la que manda directamente al coche, con lo cual, si tienes una aplicación en la que compruebas la curva de carga la curva de producción solar, prácticamente en el momento en el que estás cargando el coche va automáticamente, el cargador más bien, va modulando la potencia que le va entregando al coche en función de la curva de producción solar. A las 10 o 11 de la mañana será menor y conforme vaya avanzando el día pues será mayor, y ves una curva que prácticamente es así, en lo cual vas viendo como no hay vertido a red,
no hay pérdida de energía, o sea, prácticamente se equipara el consumo de la red global con el coche con la producción solar. Es la forma más eficiente de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando tú viertes a red te pagan por debajo de lo que te cobran el precio del kilovatio, con lo cual lo recomendable es obviamente aprovechar, o sea, hacer que prácticamente consumas exactamente lo que produces, ni más ni menos, y así aprovechar mejor los recursos. Creo que no me dejo nada en este vídeo. Espero que os haya ayudado a tomar la decisión correcta a la hora de montar un cargador. Ya sabéis, si el consumo no es mucho y no queréis invertir mucho, una Tomazuco bien montada es perfecta para cargar vuestro coche eléctrico. Pero si queréis un wallbox, lo recomendable, como siempre digo, control dinámico de potencia, y ya ven toda la oferta que hay, pues el que más veáis que os puede compensar, ¿no? Por precio, por tipo de cargador. Al final más o menos todos tienen las mismas funciones, todos tienen su control dinámico de potencia. El de Tesla, por ejemplo, lo tiene, pero la pinza creo que hay que montar, creo que vale unos 300 euros, con lo cual ya en mi opinión será de mercado. El V2C tiene lo bueno de que las protecciones las puedes comprar con protecciones integradas, con lo cual te evitas de tener que montar un cuadro en el garaje y directamente va el cable, entra en el cargador y ya directamente lo dejas montado. Si no tienes internet, pues lo puedes conectar por Bluetooth, no tienes tanto esa conectividad, pero realmente con el propio coche, si el coche tiene conectividad, los Tesla por ejemplo la tienen, y en el garaje hay cobertura, si no hay cobertura ya tenemos otro problema, pues básicamente va a ser difícil un poco el tema de la conectividad. También puedes montarte el V2C con el dongle este que tiene de USB para meter una tarjeta de datos de, por ejemplo, de Simio, que con 1 euro al mes tienes 100 megas de datos, más que suficiente normalmente para el uso que vayas a darle, o 2 euros te dan 8 gigas, ya tienes sobra. Eso sí, tiene que haber cobertura de datos en el garaje. Yo estoy en una -2 y no hay cobertura de datos en el garaje. Lo tengo a través de un PLC, que lo tengo con el cargador que monté, el primero de hace 6 años de Chuco, usando el propio cable que sale, que parte desde la vivienda, y por ahí también pasa los datos a través del PLC. Me da unos 30-40 megas en el garaje después de mucho investigar. Tengo esos 30-40 megas en el garaje, me sirve también para las actualizaciones del coche, con lo cual, bien. Pero no es imprescindible tampoco tener internet en el garaje, ya digo, está bien si quieres controlar en tiempo real, un poco friki, pues, como yo, y te viene bien para controlarlo, pero realmente no es estrictamente necesario. Normalmente en local no falla, los coches inician la carga cuando tienen que iniciarla, el control dinámico funciona bien, normalmente no necesitas tanto control. Otra cosa es que quieras ver, ¿no?, la información y tenerla y disponerla. Bien, pues espero que este vídeo os haya gustado y nada, continuamos la ruta, que estamos haciendo un viaje larguito hoy. Bueno, comentaros también. Tras el inicio de este canal, una empresa nos ha contactado que se dedica a revisar facturas para intentar obtener el ahorro de la luz. En la descripción te voy a dejar un link que, si quieres, me dejas tu factura, tus datos, te hago una comparativa y normalmente siempre se ahorra algo cambiando de compañía. Además van cambiando las tarifas y siempre hay una que salga una oferta. Es difícil conocerlas todas. Yo pensaba que tenía la mejor, la de Octopus, de 2 tramos para coche eléctrico, y resulta que no, que hay una tarifa que es mejor que esa. Y si tienes placas solares, también hay una tarifa que la diferencia entre lo que viertes y lo que consumes es de tan solo 2 céntimos, con un precio que recordarán entre 10 o 11 céntimos en lo que pagas y unos 8 céntimos aproximadamente en lo que viertes, con lo cual es una tarifa bastante interesante que yo desconocía y que, bueno, con esta compañía que nos ha contactado, pues la he conocido, y como digo, bastante interesante para sobre todo los que tengáis placas solares. Como digo, en el formulario tenéis la descripción tenéis un formulario que podéis dar vuestros datos y comentáis también si tenéis placa o no tenéis placa. En función de eso, pues os recomiendo la tarifa que más os pueda convenir, y de paso así pues os soportáis un poquito y ayudáis al canal. Pues nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo.